Héctor, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir. Era un deseo del programa de hace mucho tiempo que pudieras estar con nosotros y compartir un poco tu trabajo y tu pasión, ¿no? Que es tu trabajo también. Me decías recién que naciste en Monte Carlo, en Colonia Guatambú, estudiaste en El Dorado y trabajás e investigás aquí también, ¿no? O sea, sos 100% misionero. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación. La verdad que es un lujo estar en este programa. Y bueno, por fin se dio la visita. Nací en Colonia Guatambú, que es una localidad rural dentro del departamento Monte Carlo. Estudié ingeniería forestal en El Dorado, un poco quizás por una cuestión de compatibilizar la logística de un hijo, digamos, de una colonia rural, de desplazarse hacia un lugar no tan distante para estudiar, y también compatibilizado con mis intereses por las plantas, los árboles, etc. Y bueno, finalmente desempeñé tanto mi carrera docente como también de investigación, relacionada siempre a aspectos que tienen que ver con biodiversidad y también un poco esa interacción entre cultura y naturaleza dentro de los límites de la provincia de Misiones. Quizás saliendo un poquito hacia afuera con estudiantes que tengo en Corrientes y en Entre Ríos en su momento. Héctor, viste que hay investigadores que comienzan teniendo un panorama no muy amplio, pero un panorama algo holístico, genérico de un tema, y la misma investigación los va obligando a cerrar cada vez más el enfoque, ¿no? Y a quedarse luego con una porción relativamente menor que aquella que tenían al principio. Ese es un modo de pensar la investigación. Vos acabas de contar otro modo, que podríamos llamar renacentista, es decir, aquellas cosas que están en relación entre sí. Bueno, me gustan las plantas, pero bueno, ¿qué piensa la gente o qué hace la gente con las plantas? ¿Qué gente hace estas cosas con las plantas? ¿Qué sabe esta gente y esta otra gente de las plantas? Un poco fue así, ¿no? Sí, efectivamente. La pasión por las plantas y la naturaleza surgió un poco quizás en la infancia. Teníamos acceso a una propiedad de mis padres con selva nativa, donde íbamos a pasar semanas acampando, etc. Un poco, esa fue mi historia, que tiene que ver con las plantas. También la incidencia de una abuela europea, amante de la huerta y de los árboles, digamos, todo eso confabuló en que ya tempranamente tenga cierta inclinación hacia eso. Después tuve componentes fuertes en la secundaria, de docentes muy orientados hacia lo cultural y hacia lo nativo, hacia lo propio, digamos. Entonces, eso fue conjugando una suerte de interdisciplina en mí, que después encontré la posibilidad de acceder a ella y de desarrollarla a través de disciplinas también que relacionan varias ciencias, como lo es, por ejemplo, la etnobiología, la etnobotánica, etc. Pero asimismo mantengo, digamos, mi perfil como biólogo, estrictamente hablando, porque desarrollo trabajos que tienen que ver con taxonomía, describir especies nuevas, estudiar filogenias de grupos con colaboración de pares de otros países, y también no descuido, digamos, la relación el hombre con la naturaleza, que es un tema que me interesa mucho. Entonces, podemos decir que en cierto sentido muchas veces me siento como con cierto eclecticismo, es decir, temporalmente volcado a una cosa, después a otra, y en algunas temáticas encuentro justamente esa fusión o esa conexión entre disciplinas diferentes, que va un poco de contramano a lo que decías de focalizarse específicamente en algo. Claro. Vamos a hacer una salidita lateral un minuto, porque acabas de decir algo muy importante hace un ratito, porque aquí ha pasado gente que dice, bueno, yo leía mucho, otros me dijeron, bueno, me acuerdo de un programa de televisión, de ciencia, etc. Y vos hablaste del rol de los maestros.
como estimuladores, como orientadores, como gente que te entusiasma. Cuéntame un poco eso, porque vos también sos un maestro, de algún modo. Claro, sí. Bueno, eso que te mencionaba tiene que ver con la escuela secundaria, que es la Escuela Normal Superior número 2 de Monte Carlo. Teníamos un grupo de docentes muy activo, digamos, en defender lo cultural nativo, lo propio. De alguna manera lograron impregnar en mí mucho de ese sentimiento de lo local. Ya empezamos a mirar a Sarmiento con otros ojos, etcétera. Entonces, digamos, eso tuvo un fuerte impacto en mí y en su momento tuve mucho interés en aprender sobre culturas nativas y pude vincularme a comunidades guaraníes y estudiar siempre desde el enfoque de la relación sociedad-naturaleza, cómo perciben ellos digamos, los seres vivos en general y los procesos biológicos. Ahí aparece otro tema fundamental. Nosotros en el mundo occidental y cristiano, para llamarlo de alguna manera, creemos que es la única manera de ver el mundo. Claro. Es decir, este mundo que nosotros describimos, le hemos puesto los nombres, los árboles se llaman como nosotros queremos, se clasifican como nosotros queremos, pero resulta que hay otra gente que no lo ve así. Sí, ¿Cómo fue eso para vos? Eso fue, bueno, muy impactante y muy fascinante. De alguna manera siempre estuve abierto a pensar de que quizás inclusive no solo como cristiano, sino la misma ciencia es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco cerrada, digamos, a la posibilidad de abrirse a otro tipo de percepción o de cómo entender el mundo, ¿sí? En ese sentido, mi trabajo con los guaraníes me dio ejemplos muy interesantes, ¿sí? ¿Puedo dar uno? Claro. Hablemos de plantas parásitas. Todos conocemos esas plantas que están sobre nuestros lapachos o sobre los paraísos que vemos cultivados en las veredas y que básicamente son plantas que están ahí, tienen sus sistemas suctores absorbiendo nutrientes del hospedante, que puede ser un árbol. Y bueno, nosotros lo conocemos como plantas parásitas. Los guaraníes las llaman ka'atire, que quiere decir plantas huérfanas, ¿sí? Entonces, dentro de su concepción, no es que ese árbol esté siendo parasitado por la planta, sino que lo ha adoptado, digamos, como si fuera un hijo huérfano, si está dispuesto a cederle nutrientes de algún modo. No es comprobable científicamente la buena o mala voluntad que tiene el árbol de ceder sus nutrientes a otra especie, pero bueno, es interesante, digamos, cómo aparecen conceptos disímiles y otra forma de ver el mundo que tiene que ver también con la idiosincrasia guaraní para con ese tipo de fenómenos de la biología. ¿No te entra alguna desesperación en algún momento? Porque así como lo estamos contando, estamos hablando de un mundo, de un universo de cosas totalmente relacionadas entre sí. Y la desesperación de que te falta una herramienta de análisis para un problema nuevo que has encontrado. Sí, eso siempre ocurre. Sí. En el caso de la interdisciplina, digamos, uno tiene la posibilidad de ver también el mundo desde enfoques diferentes, ¿sí? Así como uno puede intentar ver el mundo desde un enfoque de otra cultura, también lo puede hacer más a nivel científico desde la interdisciplina. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que juega, digamos, esa posibilidad de tener una amplitud de intereses es justamente que tu caja de herramientas para analizar algún tema puede llegar a ser más amplia, ¿sí? Quiero volver a otro punto también muy interesante. Vos hablabas de tu vínculo con las comunidades, con la gente de las comunidades, y hoy hablamos de los maestros. En muchas comunidades, la gente más sabia es también la más anciana. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tu relación con la gente en las comunidades? ¿Quién te enseñó? Porque eso es un aprendizaje también permanente, que no termina, supongo. Absolutamente. La tradición guaraní es una tradición esencialmente oral, ¿sí? Entonces tenemos conocimientos fragmentarios dispersos digamos, no es que un anciano va a saber todo, sino que tenemos un conocimiento disperso en un montón de gente, y lo que he logrado atisbar, digamos, en mi transcurso de mi relación con ellos y de interesarme en cómo perciben ellos a la naturaleza, es que es un conocimiento infinitamente complejo, grande,
Y la virtud que tiene el investigador que se adentra durante muchos años en esos estudios interculturales es de poder ir atando piezas o armando un rompecabezas, y lo que a veces suelo decir es dialogando con un sujeto colectivo guaraní que quizás no lo conseguís con una entrevista a un solo interlocutor, por más anciano que sea. Entonces me conforta saber que cuando uno va atando cabos que tienen que ver con conceptos y que después se amalgaman en algo que podría ser una teoría mucho más grande, uno está realmente dialogando con un sujeto cultural que va más allá de cada uno de los individuos, porque quizás uno le está preguntando a este sujeto o a este interlocutor sobre un tema y no lo conoce, pero te dice otra cosa que sí ata con lo que te ha dicho otro, digamos, y eso permite un diálogo ya no con cada uno de los individuos, sino con la cultura en general, que es muy interesante. Es realmente muy interesante esto, ¿no? Esto que acabas de decir, se habla con una cultura. Eso. Eso es muy interesante, muy rico. Los lectores del Quijote dicen que sobre el final del libro, Don Quijote se ha sanchificado un poco y Sancho se ha quijotizado un poco. ¿A vos te pasa algo de eso, en el sentido de que sos un académico formado en la academia, además con ciencias como la biología, que no son ciencias duras, pero tampoco son ciencias sociales? En ese diálogo con otra cultura, como lo acabas de describir, ¿sentís que no solo se han imbrincado, sino que a vos te han modificado como investigador? Absolutamente, sí. Digamos, siempre considero que a mis maestros, no solo como persona, sino también como científico, no solamente son aquellos que me han brindado la oportunidad de ingresar a la academia, como pueden ser mentores botánicos o antropólogos. He desarrollado mi tesis de antropología, el doctorado de antropología con Miguel Bartolomé. Dentro de los botánicos más renombrados que puedo mencionar está el ingeniero Antonio Krapovickas, que fundó el Instituto Botánico del Nordeste. Digamos, son personas que han influido fuertemente en mí, digamos, pero de ninguna manera eso desmerece el aprendizaje que he obtenido con personas guaraníes, y no solamente con ancianos, sino con la gente en general, a veces con niños. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la distribución del conocimiento que hay dentro de las comunidades. Digamos, como botánico, una de las primeras cuestiones que abordé son nombres de plantas y usos, etcétera, y lo que noté es que eso de que está todo centrado en el opuiguá o en el chamán, digamos, para el caso de los guaraníes es un mito. Digamos, uno ve niños de 6, 7 años que te mencionan 20, 30 plantas para usos comunes que pueden ser en su vida normal: dolor de muela, de cabeza, heridas, porque las madres les mandan a buscar ese tipo de recursos, digamos. Entonces lo que uno ve ahí es una cultura en contacto permanente con la naturaleza y el aprendizaje que eso implica en la práctica, en la vida cotidiana. Entonces realmente a esa pregunta respondo que uno aprende de todo y de todos, y digamos, no hay que privilegiar, digamos, el estatus de algún u otro académico como docente, sino que también el aprendizaje se da mucho en campo y con la gente que está más en contacto con el material de estudio de uno que otros que pudieran estar más en un laboratorio. Vamos a otro aspecto importantísimo de tu trabajo, que es el aporte que has venido haciendo desde hace mucho tiempo, señalando especies que no habían sido descritas hasta ahora. Muy cerca de Posadas incluso se ha concentrado mucho en tu trabajo. ¿Qué se requiere para ese trabajo puntualmente? Mucha capacidad de observación, mucho campo. Contame cómo es un día tuyo en ese tipo de cosas. Bien, es mucho campo, pero también mucho conocimiento de los diferentes grupos vegetales, ¿sí? La inquietud sobre las plantas endémicas habrá surgido en alguna reunión que tuvimos de jardines botánicos. Integrábamos una red y bueno, surgió como línea prioritaria de trabajo de los jardines botánicos de Argentina enfocarse en plantas endémicas, ¿sí? En principio del país, y después cada provincia o cada jardín botánico ocuparse un poco de las plantas endémicas de su propia provincia. Describamos eso. ¿Qué es un endemismo cortito? Sí. Cuando hablamos de plantas endémicas estamos hablando de plantas, siempre hablamos referido a una región, ¿sí?
Entonces un endemismo es una planta, puede ser cualquier otro tipo de organismo que se distribuye solamente en esa región y no en otros sitios. Si hablamos de plantas endémicas de Misiones, tenemos alrededor de 50 especies, ¿sí? Cuanto más chica es la región en la que se distribuye una planta, tenemos una situación obviamente más crítica en lo que respecta a su conservación, ¿sí? Así tenemos microendemismos, que son plantas que crecen, quizás toda la población está distribuida en unos pocos metros cuadrados, y tenemos ejemplos de ellos justamente acá en el sur de la provincia. Bueno, entonces a partir de esa reunión de jardines botánicos empecé a interesarme por las plantas endémicas de Misiones, primero a tratar de armar una lista, buscar en los catálogos, resolver problemas taxonómicos, porque muchas veces las plantas están con nombres equivocados y resultan ser sinónimos de otras, y esas otras tienen una distribución más amplia, bueno, chau tu endemismo. En otros casos, y nos ha pasado mucho al buscar esas plantas endémicas, porque fueron halladas quizás hace más de 100 años, al intentar buscarlas en esos sitios nos encontramos con especies nuevas, como decías vos. Eso ocurre porque muchas veces se habla de zonas de endemismo, que son zonas donde se aglutinan, digamos, plantas de distribución restringidas, porque son quizás paleoambientes. Ocurre mucho con fragmentos de campo que están un poco ahí ahogados con la selva, que aglutinan, digamos, una gran cantidad de plantas endémicas. Bueno, en ese transcurso de buscar plantas endémicas hemos descrito unas cuantas más, ¿sí? Cerca de más de una docena, ¿sí? Entonces, en la actualidad estamos con alrededor de 50 plantas endémicas, más o menos. Sabemos que algunas posiblemente sean compartidas con otros países y no han sido todavía halladas. Tenemos, por ejemplo, Notoscordum moconense, una planta que crece sobre rocas ahí en los altos de Moconá, y es una hierba relativamente abundante, digamos, entre las grietas de las piedras, y es más que seguro que también está del otro lado del río. Entonces, muchas veces, a medida que se va completando información, podemos tener información más acabada sobre esa lista de endémicas, ¿sí? Una última cuestión que también me interesa mucho. Vos hablaste de interdisciplina, es decir, conocimientos que vienen desde diferentes disciplinas, a veces lejanas o aparentemente lejanas entre sí. ¿Preferís trabajar solo? ¿Preferís trabajar en equipo? ¿Conformar equipos? ¿Cómo es trabajar en equipos en este tipo de trabajo de campo? Bien, en realidad, como investigador muy aficionado a lo que hago, uno tiene la tendencia a trabajar solo, y es una lucha constante el hecho de que hay una necesidad de formar equipo, de dejar gente preparada, pero es necesario. Entonces, si vamos a preferencias, la verdad es que me encanta trabajar solo, moverme en mi mundo, siempre estoy con muchas cosas en la cabeza, pero sé que es necesario formar gente, y tengo un grupo de alumnos que se han formado, otros que están en formación. También son cosas que con el paso de los años uno se va poniendo quizás viejo y van cambiando las preferencias. Hoy en día me gusta mucho más dar clases que antes, me siento más cómodo, más suelto y con un mayor bagaje de elementos y herramientas para tratar de transmitir oralmente el conocimiento. Entonces son cosas que por ahí se va modificando en el interior de la persona a medida que van pasando los años, ¿sí? Pero la necesidad de trabajar en equipo es indiscutible. Otra cosa que me parece interesante, que por ahí podemos charlar un poco, es este parece ser un mundo que nos exige a todos, más allá de la ciencia incluso, poder resolver problemas de la más variada de las índoles, ¿no? Es poder resolver muchas cosas, a veces al mismo tiempo. ¿Cómo impacta eso en la ciencia, en tu trabajo, en la necesidad de saber cada vez mayor cantidad de cosas aparentemente diferentes? Yo creo que desde cualquier disciplina científica se puede hacer un aporte inmenso para resolver situaciones, ¿sí? Lo que es importante muchas veces es que los tomadores de decisiones también bajen a la lectura de trabajos científicos. Yo creo que un legislador debería ser una persona altamente capacitada y con un amplio rango de conocimiento en el tema que le compete legislar, ¿sí? Entonces, muchas veces
el mismo CONICET nos exige a nosotros hacer trabajo de difusión, de extensión. Este mismo programa que estamos grabando ahora lo voy a poder cargar en el CIGEVA en algún momento, etcétera. Pero yo también creo que desde el otro lado es necesario un acercamiento, digamos, en el sentido de que necesitamos tomadores de decisiones que estén capacitados y que tengan la posibilidad de acceder a toda esa documentación que ha digerido y que ha permitido vislumbrar la realidad de una manera mucho más concisa y con pruebas fehacientes, ¿no? Ahora sí, última pregunta. ¿Volverías a hacer todo lo que has hecho hasta ahora, digamos, desde esa infancia que me contabas, tu curiosidad, tu abuela, tus maestros en el secundario? ¿Sentís que has hecho un camino que querías hacer? Absolutamente, sí. En ese sentido estoy plenamente conforme con la serie de decisiones que me han llevado hasta la situación en la cual me encuentro y lo volvería a hacer totalmente. Creo que quizás siguiendo un camino, no sé si idéntico, pero muy parecido. Buenísimo. Bueno, doctor, muchas gracias por venir. Insisto, la verdad es que hace mucho que queríamos hacer esta entrevista porque a este tipo de idea de la investigación también nos interesaba que se conociera. Algunos lo llaman renacentistas, investigadores renacentistas. Así que, como Da Vinci, pueden pensar una máquina de volar y pintar un cuadro. Y las dos cosas hacerlas bien, digamos. Era un poco eso. Sí, absolutamente. Me siento bastante identificado con eso y bueno, también justamente hablando de Da Vinci hago ilustraciones botánicas de mis plantas, digamos, entonces creo que además de agradecerte al programa por haberme invitado al programa, también creo que da para charlar mucho si nos enfocamos en algunos de los temas de interés en otra oportunidad. Cosa que vamos a hacer. Gracias, seguro. Muchas gracias.